Aleluya. Vamos a tomar nuestra lectura del libro de Efesios, And we're going to be reading on Ephesians capítulo 3, chapter 3, versículo 19, 20 y 21. 19, 20, and 21. La palabra se lee en el nombre de los tres grandes. Ellos son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a ministrar bajo el tema: pide menos, obedece más. Ask less and obey more. Mateo capítulo 6. I was speaking about Matthew chapter 6. Dice que no nos afanemos. Mateo 6, 28 dice: y por el vestido, ¿por qué afanáis? And he says not to worry too much about the dress. Y dice la palabra: considerad los lirios del campo, cómo crecen. And he says consider the woods, how they grow. No trabajan, no hilan. They don't work, they don't do anything. Mas os digo que ni Salomón con toda su gloria. But I says not even Solomon with all his glory. Escucha bien lo que está diciendo: ni Salomón con toda su gloria Listen, not even Solomon with all his glory se vistió como uno de ellos. dressed himself like one of them. Escucha bien lo que está diciendo. Listen to what he's saying. Está diciendo que no nos He afanemos, says not to worry, pero viene hablando de que no nos afanemos porque hemos de comer. but he says not to worry about what we're going to eat No nos afanemos porque hemos de beber. or what we're going to drink. Y dice también que no nos afanemos porque hemos de vestir. And he also said not to worry about what you're going Aleluya. to wear. Los tres afanes del hombre, The three things that worry the man, y especialmente en los cristianos de estos tiempos. especially on the Christian of nowadays. Como cristianos, estos son tres niveles de afán. As a Christian, these are three levels of worries. El que trabaja se olvida de Dios, Whoever work, forget about God, se mantiene afanado, it stays worried. es porque está pensando en una de estas tres cosas: It's because they thinking about one of these three things. en su bien In personal in their personal good o en las cosas materiales. or in the material things. ¿Qué voy a beber? What am I drink? No tengo nada en la I nevera. have nothing on my fridge. ¿Qué voy a comer? What am I eat? Y hay otros que son más osados y dicen: And there's other ones that si says, yo no trabajo, ¿quién trae la comida a esta casa? if I don't work, who's going to bring the food to the house? ¿Qué me voy a poner mañana? What am I wearing tomorrow? Wow, no tengo zapatos, Wow, I have no shoes. no tengo camisa. I have no button up. Y está hablando aquí, hermano, de eso. And he's speaking about this. Está diciendo que no nos afanemos. He's saying not to worry about ¿Cuántos it. tienen Biblia aquí? Who has a Bible here? Yo quiero que usted vaya a Mateo capítulo 6 I want you to go to Matthew. y vaya al versículo 25 en adelante y mire a ver si lo dice su Biblia. Go to the verse 25 and up and look if your Bible says. Mira a ver si la tuya lo dice. Go and see if your Bible O says. cuando viene a ver nada más la mía. Or maybe it's only on Allá mine. arriba, búsquelo a ver, capítulo 6, Mateo. Look for it. Matthew chapter 6. Y dite un amén si la tuya lo dice también. And say amen if your Bible says it too. Bueno, pues estamos en la misma página. Lo dice lo mismo la Biblia. It says the same. No te afanes. Don't worry. ¿Por qué vas a comer? ¿Por qué vas a beber? Or what you going to drink or what you going to. Pero lo que me rompió la cabeza But what broke my head es los lirios del campo. is the green of the campus. Dice: considerad, It en says- el versículo 28, Consider los lirios del campo. the green of. Considéralo. Te está diciendo: detente a observar eso. It says stop and look at it. Lo que nos está diciendo es: no sigas de largo Don't continue sin tú prestar atención a eso. without you paying attention to Tan it. pequeño, So small, tan insignificante, with no meaning. pero que Salomón, con todo el oro que tuvo, But Solomon, with all his gold that he had, con toda la fama que tuvo, with all the fame that he had, con toda la plata que tuvo, with all the silver that he had, con toda su riqueza, with all his richness, con toda la sabiduría with all his wisdom, y todas las cosas que vemos en la palabra que tuvo Salomón, and all the things that we see in the Bible that he had, de tal manera que hoy por hoy se habla de él todavía.
Even that we still Pero, talk about him. pero aún con todo lo que Salomón tuvo, But even with everything he had, Jesús está diciendo, Jesus is saying, considera los lirios, consider the green. una hierba del campo, una flor del campo. It's a flower from the camp. Considéralo, Consider that. porque Salomón, Because Solomon, con toda su gloria with all his glory y con todo lo que tuvo, and with everything he had, no se vistió como uno de he ellos. didn't dress as one of them. No pudo, He wasn't able to. aunque quisiera, Even if he wanted to, no podía. he didn't have the power. Al lirio lo vistió alguien Somebody dressed that flower que va por encima de la capacidad de Salomón. that it goes above Solomon's capacity. Al lirio lo vistió alguien, yo That- siento a Dios, That flower, somebody dressed it. que Salomón no tuvo esa potestad. That Solomon didn't have that power to. Al lirio lo vistió alguien That flower, somebody dressed que it. con Salomón, con todo lo que tuvo, That even with everything he had, se quedó muy bajito he stole too small. en cuanto a vestimenta. According to his dress, Salomón no se le pegó a un lirio, he was not even compared to one of them. porque el que vistió al lirio Because the one that dressed the flower, no fue el que vistió a it Salomón, was not the same one that Ay. dressed Solomon. porque el que vistió al lirio Because the one that dressed the lirio, lo vistió con un esplendor mayor, he dressed them with another glory. y el lirio no trabaja, And the lirio doesn't work. el lirio no hila, He doesn't work. el lirio no lo pidió, He didn't ask for it. pero su creador, But his creator, su hacedor, his creator, lo viste dressed him de esplendor of glory. y de tal gloria And so many que glory, ni aún los grandes, not even the big con ones, su poder y riqueza, with his power and pueden riches, vestirse como uno de ellos. are able to dress as Ay, them. ay, 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 ay. Vengo a traerte una enseñanza para que no salgas igual de aquí. I came to bring you a lesson so you won't leave the same from here. Considerad los lirios del campo. Consider the green from the camp, Y tiene una coma y dice cómo crecen. how they grow. Considéralo. Consider that. Ellos para crecer no trabajan. Them for growth, they don't work. Ellos para crecer no hilan. They don't do no work. Considéralo, está diciendo. Consider that. Pero hay algo más interesante que sigue diciendo. But it's something more interest that it continues saying. Y dice en el 30, y si la hierba del campo, And if the green from the camp que hoy es that now is, y mañana es echada y mañana se echa en el horno. and tomorrow we put it in the oven, Escuche bien, está diciendo, y si esa es una hierba, and if he's saying if that's the green, porque al final con toda su esplendor es una hierba because at the end where all the splendor del campo. is the green from the camp. Y si eso hace Dios And if God does that con una hierba with a green que hoy es that today is, y mañana se echa al horno, and tomorrow they will put it in si the eso oven, lo hace Dios if God do that con una hierba with a green que hoy es, that today is, mañana se echa al horno, tomorrow they will put it in y the aún oven. así Dios la viste de esa manera, And even like that, God dressed it like aún that. así Dios la viste con ese esplendor. Even like that, God dressed it like that. Pregunta y dice, ¿no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe? He asks, he's not going to do more with you, men of low faith. Considéralo, entiéndelo. Consider that, listen. Si eso hace Dios If God does that con algo tan insignificante with something that has no meaning, como una hierba que usted la puede hasta pisar, with a green that you could step on it, pero que al final se seca, but at the end it will dry. pero que al final depende de tantas cosas, At the end it depends on so many es tan things. frágil. It's so fragile. Si eso lo hace Dios If God does that con algo que hoy es, mañana no lo es, with something that today is and tomorrow it will not ¿no be, hará Dios más con vosotros, you don't think he will do more with us, hombres de poca fe? men of low faith? No os afanéis, Don't be worried. pues diciendo qué comeremos, qué beberemos o qué vestiremos. Saying what we're going to drink, what we're going to eat, what we're going to dress. Y revela algo más interesante en el And- versículo 32. And he reveals something more interesting. Porque los gentiles Because the Gentiles, buscan todas estas cosas. they look for all of these things. Escuche bien, Listen, el que busca todas estas cosas the one that look for all of this son aquellos gentiles. is those people. ¿Y qué es el gentil? And what are those Gentiles? Gentil, los gentiles considerados personas que no tienen conocimiento de Dios. People that they don't have no knowledge of God. Considerados gente, gloria a Dios, aleluya, que
que no tenían, bendito sea Dios, recuérdese que se entendía que el evangelio era solamente para Israel. Remember that people understood that the Christian, it was only for Israel people. Porque el gentil se supone que no sabía. Because they didn't know. En otra palabra, el gentil es el del mundo. And another word, the Gentile is the one from the world. Eso es lo que está diciendo la palabra. Usted y yo somos gentiles, pero hemos alcanzado, hemos sido injertados. Acuérdese que para nosotros alcanzar la salvación fuimos injertados en el árbol. Me and you have reached the salvation because we have put into the oval. De manera que ya no somos gentiles, So we not no Gentile no more. porque ahora tenemos una herencia. Because now we have Ahora tenemos una salvación. we have a salvation. Entonces lo que está diciendo en otras palabras, y dice porque los gentiles buscan todas estas cosas. Because he's saying because the Gentile is looking for all of this. Lo que está diciendo en otras palabras es que los del mundo, la gente mundana y sin Dios, buscan todas estas cosas. The people from the world without God is looking for all of these things. Entonces aquí tenemos un problema, So we have a problem here. porque tenemos gente con años aún dentro de la iglesia todavía buscando esto. Because we got people inside church for years still looking for this. Tenemos gente todavía danzando, hablando en lengua, pero que todavía, gloria a Dios, su afán es que van a comer, que van a vestir y que van a vestir y que van a beber. We still have people speaking tongues, but they still worry about what they're going to drink, what they're going to eat, and what they're going to dress. Entonces ten cuidado, So be careful. porque la Biblia está diciendo que los gentiles son los que buscan eso. Because the Bible says that only the Gentiles, the one that look for this. Tú y yo necesitamos esas cosas, Me and you, we need all of that stuff. pero no debemos afanarnos por buscarlas. But we shouldn't be worrying about that. Porque dice, sigue diciendo, pero vuestro Padre, dice, pero vuestro Padre But celestial he says that our Father, sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. he knows that we have the needs of all of this. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Señor, ¿qué hago? Porque yo necesito comer. Sí, Dios lo sabe. God, what I do because I had to eat. Yes, God knows that. Señor, ¿qué hago? Porque yo necesito vestirme. God, what I do because I had to dress. Dios lo sabe. God knows that. Aleluya. Pero Dios te está diciendo que eso no sea tu afán. But what God is telling you is for that not to be your worry. No te puedes afanar por eso porque es una mentalidad mundana. You cannot be worrying about that because that's how the world thinks. Olvidarse de Dios Forget about God por irse detrás de una comida, de una bebida o de una vestimenta o de algo material. to go behind a drink, a food, a dress, or something material. Es una mentalidad muy inferior. It's a mentally so inferior. Los gentiles son los que buscan esto. The people from the world is the one that look for this. Pero los que son de Dios But the one that are from God, entienden que Dios ya sabe la necesidad. they understand that God already know they need. Tu Padre celestial, Your Father in heaven. me encanta que no da solamente dice Padre, sino que dice vuestro Padre celestial. I love that it doesn't only says your Father, but our celestial Father. Dios ayudándonos para que tú y yo entendamos que el Padre no es cualquiera. God helping us so we can understand that He's just not anybody. Que no es como el papá mío, que cuando mi mamá estaba embarazada de mí se embaló con otra. Mother was pregnant, he left with another one. Que no es como muchos padres por ahí que tú no sabes ni quiénes son. Then it's not like many fathers out there Aleluya. that you don't know who they are. Te está diciendo, no es un padre humano, es un padre celestial. It's telling you it's not a human father, it's a celestial Es un father. padre que tiene soberanía. It's a father that has power. Es un padre que tiene potestad. He has potesty. Es un padre que tiene conocimiento. He has knowledge. Es un padre que conoce tu necesidad. It's a father that knows your needs. Tú no se la tienes que decir si él la conoce ya. You don't have to tell him if he knows them. Tú no se lo tienes que pedir porque ya él sabe lo que tú necesitas. You don't have to ask him because he Aleluya. already know what you need. Aleluya. Levántame tu mano si estoy hablando contigo. Raise your hand if I'm speaking with you. Te estoy diciendo que tienes que cambiar tu forma de orar desde hoy. I'm telling you that you have to change the way you pray from Porque Dios today. está cansado de que le hablemos y le pidamos lo que ya él sabe que tú y yo Because necesitamos. God is tired of me and you asking what He knows that we need. Es tiempo de que la iglesia comience a caminar bajo la chequina y poder de It's Dios. time for the church to start walking into the power of God. Yo no le tengo que pedir nada a Dios porque él ya me conoce. I don't have to ask nothing to God because He knows me. Yo no le tengo que pedir nada a Dios
porque ya, aleluya, Él está trabajando en mi respuesta. I don't Aleluya. have to ask him for nothing because he's working on my answer. Yo no tengo que decirle a Él cómo hacerlo porque Él ya sabe cómo lo va a hacer. I don't have to Aleluya. tell him how to do it because he already know how to do Yo no it. sé tú, pero yo tengo un padre y es celestial. I don't know you, but I have a father that Yo is no in sé tú, heaven. pero tengo un padre que no tengo que llamarlo por teléfono. I have a father that I don't have to call him on the phone. No sé tú, pero tengo un padre, gloria a Dios, que no tengo que atentar a ver dónde está. I have a Aleluya. father that I don't have to be touching to see where El he is. padre mío es celestial. My father is in heaven. El padre mío me conoce. My father knows me. El padre mío conoce lo más interno que hay en mi vida, en mi corazón. He knows what is inside me and in my heart. Conoce mis temores. He knows what I'm fear of. Conoce lo que me hace falta. He knows what I'm missing. Y como Él lo conoce, And since he knows it, yo solo confío en Él. I only trust him. Aleluya. ¿Dónde están los que confían? Yo solo Where's- confío en where's Él. the one that trusts him? Porque cuando confío en Él lo honro. Because when I trust him, I honor him. Porque cuando confío en Él abro puerta para que Él controle, gobierne. Because when I trust him, I open doors so he can control. Porque cuando yo confío en Él, Because when I trust him, entonces Él me suple. then he supplies me. No lo que yo quiero, Not what I want, lo que Él entiende que necesito. but what he understands that I Y need. te voy a hacer ver ahora mismo And I'm going to let you see que right now siempre lo que Dios nos da that always what God gave es us mejor que lo que is pedimos. better than what we ask for. Aleluya. Siempre lo que Dios nos da Always what God gives es us mejor lo que tú y yo le is pedimos. better than what me Lo you que ask tú y yo him. le pedimos es muy inferior. What me and you ask him is so low. Dios siempre da más de lo que le He pedimos. always gives us more of what we ask for. Aleluya. Wow, pero el Señor me dio más. Claro que te dio más. Oh, but God gave me more. Yes, he gave you more. Porque es mejor, nos conviene Because it's convenient to que us sea Dios el que nos dé lo que Él entienda. to be God to give us what he understands. Porque bíblicamente usted y yo no sabemos pedir. Because according to the Bible, we don't know how to ask. Bíblicamente usted y yo ni sabemos lo que necesitamos. According to the Bible, we don't even know what we need. Pedimos un montón de cosas, hermano, que ni sabemos lo que estamos pidiendo. We ask for many things that we don't even know what we ask for. Pedimos un montón de cosas que ni sabemos, aleluya, en lo que va a resultar. We ask for so many things that we don't even know what it's going to result of. Pide menos, Ask less. obedece más. Obey more. Eso es lo que Dios anda buscando. That's what God is looking for. Que pidamos menos, For us to ask less, pero que le obedezcamos más. but to obey him more. Porque hay muchas cosas que no las vamos a entender. Because there's many things that we're not going to understand, Ni ahora ni por un buen tiempo. and neither now or later. Pero Dios va supliendo. But God is going to supply. Los hijos de Dios no le hace falta nada. The kids of God, they don't need anything. ¿Escuchaste eso? You listen to that? Levántame tu manito ahí. Raise your hand. Eso es. Los hijos de Dios no le hace falta nada. The kids of God, they don't need nothing. Aleluya. Que hay gente como dudosa en eso. There's people doubting that. Óyeme, no le hace falta nada. Dios se encarga They don't need nothing. de día tras día, God is in charge of paso tras everything. paso. Step by step. Dios se encarga de ir dándote, aleluya, lo que tú necesitas. God is in charge of giving you what you need. Me encanta que en el capítulo 24 de Josué, I love that on Joshua 24. Josué hizo una pregunta Joshua, he has a junto al question. pueblo antes de él despedirse. Ya ese fue su último discurso. He put the people together Y él agarró al pueblo y le dijo, le voy a hacer una pregunta. and he asked the people and said, I'm going to ask you a question. En el desierto, ¿le hizo falta calzado? In the desert, that you was missing shoes? Ellos dijeron no. They said no. ¿Le hizo falta vestido? You guys was missing dresses? Dijeron no. They say no. ¿Se enfermaron? You got sick? No. No. ¿Le hizo falta comida? You guys was missing food? No. No. Y por ahí se va Josué preguntándole un montón de cosas. And he continued asking many things. Y cuando Josué termina de preguntarle, And when he finished asking them, Josué dice, sea Dios testigo entre nosotros. he said, God be the witness between us. Y oigan lo que le voy a decir, escojan ustedes hoy a quién seguir. And look what I'm going to say. You choose who you're going to follow. Escojan ustedes a quién seguir hoy. You choose who you're going to follow today. Porque yo hace tiempo que decidí a quién voy a seguir. Because me, Ay, I ay, ay. already decide who I'm going to Ay, follow. ay, ay. Mi casa y yo My house and I, decidimos. we decide, Y decidimos por Dios. and we decided for God. El mismo Dios que lo sustentó en el The desierto. same God
God that was with you in es the el que desert mi casa y yo escogemos. is the one that me and my house would Aleluya, choose. aleluya. Es el que mi casa y yo decidimos hoy. Is the one me and my house would decide. Escojan today. ustedes a quién seguir. You choose who you're going to follow. Pero yo decidí hace tiempo But I had decided a que long mi time ago casa y yo serviremos a Jehová. that me and my house would serve the Lord. Ay, 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 ay. Pero escuche bien. But listen, Aleluya. Ellos enfrentaron muchas dificultades. they went to many difficulties. Tus dificultades, Your difficulties, tus adversidades, your adversities, Dios también tiene el control de ellas. God also has the control of it. Tus adversidades, Your adversities, tus your dificultades, difficulties, tienes que dejar de culpar al otro you have to stop blaming others por el problema que te esté pasando. because of the problem that you're going through. Deja de culpar al otro Stop blaming others por tu situación. about your situation. Que me dejaron solo. Oh, they left me alone. ¿Y ahora qué hago? And now what I'm going to do? Usa esa adversidad. Use that adversity. Usa ese problema Use that problem como un trampolín as a para trampoline elevarte a la presencia de Dios. that would elevate you to the presence of God. No estamos entendiendo que el problema no es tan malo como se ve. We're not understanding that the problem is not so bad as we Voy a see it. repetir eso. I'm going to repeat that. El problema, The problem, si te está acercando a Dios, if it's getting you closer to God, pues no es tan malo. so it's not so bad. Aleluya. Medita, considera eso, considéralo. Consider that. Think about it. Si no, todo lo que te acerca a Dios, If not everything that gets you closer to God, escucha bien, si te acerca a Dios, if it's getting you closer to God, pues no es malo. so isn't bad. No es tan malo como se ve. It's not that bad as we see Malo it. es aquello que te aleja. The bad thing is what get you far away from God. Medita, considera. Think about it. Consider that. Si te está acercando a Dios, If it's getting you closer to God, es bueno. it's good. Y solamente vamos a poder And we only going to be able escalar a otro nivel to go to another level cuando no culpemos a otros de nuestros problemas. when we don't blame others about our Cuando no problems. culpemos a otros de nuestras adversidades, When we don't blame others about our adversity. sino que lo aceptemos But we accept it y lo veamos como es. and we see it how it is. Si no se arma un problema en Israel If a problem doesn't start in Israel, para que luego viniera Goliat. so then Goliath will Escucha come. bien, Goliat vino, Goliath came, el que mató a David, the one David killed. Goliat vino He came no porque había fiesta en Israel. not because there was a party in Israel. Goliat vino porque había una guerra. He came because there was a war there. Y Goliat, como había guerra, entonces él se presentaba salía entre el valle, gloria a Dios, And because there was a war there, he was presenting y himself. amenazaba a los israelitas. And he started saying things to the Si no hay Israelites. guerra, Goliat no viene. If there was not a war, he wouldn't came. Y si Goliat no viene, Dios no es glorificado. And if he wouldn't come, God would not glorify himself. Porque, aleluya, el pueblo de Israel Because the people of Israel, le tenía miedo a Goliat. they were scared of Goliath. Porque estaban viendo su estatura. Because they were seeing his height. En otras palabras, oiga bien, In another word, listen good. ellos estaban viendo un problema en Goliat. They were seeing a problem in this ¿Qué man. problema ahora este gigante? What a problem, this huge man. Pero donde otros vieron un problema, But where somebody else saw a problem, David vio una oportunidad. David saw an opportunity. Ay, donde otros vieron un problema, Where other people saw a problem, David vio una oportunidad. David saw an opportunity. ¿Oportunidad de qué? Opportunity of what? Oportunidad para que Dios fuera engrandecido. Opportunity for God to Oportunidad be para bigger. que Dios se glorifique. An opportunity for God to glorify. Oportunidad para que conozcan al Dios que Él le sirve. An opportunity for them to know the God Ay, that ay, he ay, serves. ay, ay. ¿Qué está viendo en tu problema? Why are you seeing on your problem? Tu problema no es más que una oportunidad más. Your problem is only another opportunity. Mientras más grande es el problema, The bigger is the problem, más Dios se va a glorificar. the bigger God will glorify. Dígame otro problema de la Biblia que fuera grande. Tell Los me muros de Jericó. Tell me another problem in the Bible that was Unos big. muros altos, unos muros grandes. Those huge walls. Y fíjese que mientras más grande el problema, más sencillo Dios lo desbarata. Look, the bigger the problem, the simple he break it. Porque eso era, los muros de Jericó, eso era para agarrar y buscar un tanque de guerra. Because those walls was for them to go and get a Y big decirle tank a los israelitas, cojan peñones grandes. and say to them, get big rocks.
busquen martillo, busquen mandarria. Eran muros grandes. It was huge walls. El Señor dijo, ok, And God says, all los right, muros son grandes, they big, están fuertes. they strong. Ellos duraron mucho tiempo construyéndolo. They was there for too long. Me voy a glorificar en grande. I'm a glorify. No hace of it. falta que se tire un tiro. We don't have to take a bullet. No hace falta tanque de guerra. We don't need no war tank. No hace falta hacer lo que todos están esperando que se haga. We don't need to do what everybody's Denle expecting. 7 vueltas. Go around 7 Al final de las times, 7 vueltas den un grito. and at the end of the 7th Y lo time, otro déjenmelo a mí. scream and leave me. Ay, the ay, rest. ay, 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 ay. Los muros que parecían invencibles, The wall that they looked is so difficult. bastó un grito, It was only by a scream. bastó un grito, It was only by a scream. pero de un pueblo, But by a Shama, people que confió en Dios. that trusted God. Bastó un grito, It was only a scream. aleluya. Basta solamente un grito, A scream is enough. pero un grito en fe, A scream of un faith. grito en A confianza. scream of trust. No le tenga miedo a los muros. Don't be afraid of No le the tenga wall. miedo al problema. Don't be afraid of the problem. Enfermedad Sickness. que venga. Come. Problemas judiciales que venga. Come. Problemas familiares que venga. Family problems. Es una Come. oportunidad más It's another opportunity para que Dios se glorifique. for God to glorify. Es una oportunidad It's más another opportunity para que Dios vuelva a mostrar su gloria. for God to show His Aleluya. glory Es una again. oportunidad más. It's another opportunity. Te están enviando brujería. They're giving you wishes. Oye, es una oportunidad más It's another opportunity para que Dios desbarate altares. for God to break Es una oportunidad altars. más. It's another opportunity. El devorador se está metiendo a tu casa. The devorator is going in your house. Déjalo. Let him. ¿Cómo así, pastor? How you told me that, Pastor, usted está loco. You crazy? ¿Tú tienes fuerza para sacar el devorador? Are you strong enough to Si take tú him la out? tienes, sácalo. If you strong enough, take him out. Tienes que darle el relevo al que puede. You had to give the relay to the one Tienes that's que able dejar to. que lo saque el que tiene la fuerza You suficiente. had to let the one that has the strength enough to Tienes take que him dejar out. que Dios se meta a tu casa. You had to let God go in your house. Tienes que dejar de ver el problema como el enemigo. You had to start looking at the problem El as problema an enemy. no es tu enemigo. The problem is not your enemy. Dios lo ha estado permitiendo God is letting it. para elevarte a otro nivel. So he can put you in another level. Dios lo ha estado permitiendo God is permitting it. para que conozca otra faceta de Dios. So Ay, you can know another face of God. Dios lo ha estado permitiendo God is letting it happen. para que vuelvas a ver a Dios en acción. So you can see God again in Ay, action. ay, 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 ay. ¿Sabe qué es lo que pasa con el You problema? know what happened with the problem? Que el problema trae a Dios a escena. That the problem brings Ay, God ay, ay, to ay, the ay. sin. Ay, ay, ay. No hay un mejor terreno There's no more terrain para traer a Dios a escena, to bring God to para the place, traer a Dios a tu to terreno. bring God to your place. Que cuando tienes problemas, That when you have a problem, que cuando estás en apuro, when you go into worry, que cuando estás desesperado, when you depressed, es el mejor terreno that's the best para place traer a Dios al to terreno, bring God to your place. para traer a Dios, aleluya. Pedro, Peter, toda una noche tratando de pescar, the whole night he was trying to fish. toda una noche, The whole night, está ahí en Lucas, hermano, he's there on look. toda una noche, The whole night, tratando de qué, trying to what? tratando de qué, tratando de pescar. Trying to fish. Recuérdese que Pedro dependía de la pesca. Remember that he depended from fishing. Recuérdese que Pedro era un pescador. He was a fisherman. Si no pesca, no hay ñau ñau. If he didn't fish, there was nothing to eat. Si no pesca, no hay que comprar para beber. If he didn't fish, he didn't have money to buy Si no drinks. pesca, no hay nada. If he didn't fish, there was nothing. Gloria a Dios. Su problema His problem se convirtió became en su mejor bendición. in his best blessing. El problema de Pedro, The problem of Peter, ¿cuál era? Que había pasado la noche entera it was what? That he spent the whole night tratando de pescar. trying to fish. Pero su problema But his problem se convirtió en su mejor bendición. became his biggest blessing. Aleluya. Glory to God. Y cuando él lavaba las redes, And when he was washing, ¿cómo que lavaba las redes? when he was washing this, Sí, porque lo que agarró fue mucha basura. yeah, because what he caught was many garbage. En la noche, In the nighttime, si él estaba lavando las redes, era porque las redes se habían ensuciado. he was cleaning it. It was because he got dirty. Y es lógico, hermano, porque en el mar hay mucha suciedad. And it made sense because there's many garbage in the En sea. vez de agarrar peces, agarraba suciedad del mar.
instead of catching fish, he Quiere was decir catching garbage. que Pedro esa noche le hizo el favor al mar. So he did the favor to the sea that night. ¡Woo! Lo ayudó a recogerle la basura. He was helping them to pick up the Mi garbage. alma adora la gloria de Dios. Pero su peor día But his worst day se convirtió en el mejor. became the best day. Porque ese día, Because that day, mientras él estaba allí derrotado, while he was there, una noche completa, no había logrado nada. the whole night without fishing, De repente el maestro llegó. out of nowhere, the master came. Cuando el maestro llega, le dice a Pedro, préstame tu barca. When the teacher came, he asked, lend me your boat. Yo quiero predicar desde esa I barca. want to preach from your boat. Llama la atención que Pedro no le dice a él And it caught my attention that Peter doesn't say lo to malo him que le había ido. the bad that he was going to him. Pedro no le dice a él, Jesús, He didn't say to him, Jesus, espérate, déjame yo. Primero ayúdame en esto y después yo te ayudo en lo que tú quieres. wait, first help me in this and then I help you in what you want. Yo no sé, pero parece que Pedro entendió algo. I don't know, but it looked like he understood something. Jesús le dice, yo necesito esa barca, esa es la que quiero. Jesus says, I need that boat. I want that boat. De ahí voy a predicar. From there, I'm a preach. No le habló nada de peces. He didn't say anything about fish. No le habló nada de su noche. He didn't say anything about his night. Aleluya, ya Jesús sabía. Jesus knew. No hacía falta que Pedro le hablara. He didn't need to speak to him. De hecho, Pedro nunca le dijo a Jesús. He never said to Jesus. En primera instancia, no es Pedro que le dice a Jesús, In the first, Peter does not me the fue one that mala said noche. to Jesus that it was a bad night. Después que Jesús termina de predicar After Jesus finished preaching y de hablarle a la gente, and speaking to the people, Jesús mira a Pedro y le dice, Jesus looked at Peter and said, oye, ahora vamos mal adentro. go now, let's go deep. Wow, escuche eso. Listen to this. Pedro no le dijo a Jesús, Peter didn't say to oye, ya Jesus, terminaste de predicar, hey, you just finished preaching. ahora resuélveme a mí, viejo. Now resolve my problem. Pedro no usa un tigueraje ni le dice, maestro, wow, no se quiera como unos pescaditos. He didn't use no advantage and say, oh, do you want to eat some fish? Pedro nunca le dijo a Jesús su situación, He never said to Jesus his pero ya situation. Jesús la conocía. But Jesus knew his situation. Aleluya, ya Jesús conocía But Jesus knew his lo que le situation. había pasado. What happened to him? Y Jesús estaba atento a la necesidad de Pedro. And Jesus was paying attention to his needs. Pero primero era necesario But first, it was necessary que Jesús predicara. for Jesus to preach. Primero era necesario First, it was necessary. buscar el reino de Dios. Look for the kingdom of Primero God. hay que atender las cosas de Dios, hermano. First, we had to pay attention to the Y things lo of God. demás, entonces Dios te lo añade. And the other things, God will add it. Aleluya, atiende primero el cielo Pay attention to the heaven para first, que luego el cielo te responda a ti. so then heaven will respond to you. Primero atiende las cosas de Dios. Pay attention to the things of God. Primero atiende lo de arriba. First, pay attention to the big Porque things, de arriba es que va a venir tu bendición. because from heaven your blessing will come. Nosotros hacemos diferente. Atendemos primero lo de abajo. We do differently. We first pay attention Y from después entonces juramos y perjuramos and que then Dios nos responda. we pray and pray for God to answer us. Y Mateo termina diciendo, And Matthew finished saying, vuestro Padre Celestial sabe de qué tenéis necesidad de todas estas cosas. our Father knows that you have necessary all these things. Mas buscad primeramente But first look, el reino de Dios y su justicia. the kingdom of God and Y his todas justice, estas cosas os serán añadidas. and all of these things will be added. Hermano, pide menos, Brother, ask less, obedece más. obey more. Ya Dios sabe lo que tú necesitas. God already know what you need. Ya Dios sabe eso hace rato. God already knows that a long time. Fíjese que cuando usted no se preocupa por estas cosas, te llegan. Listen, that when you don't worry about this, you will receive this thing. Fíjese, medítelo. Look at it, meditate on that. Cuando usted no se preocupa por todas estas cosas, te llegan. When you don't worry about all of these things, you receive it. Porque Dios mismo se encarga Because God de himself be in charge proveer. of providing it. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, And that one that is powerful to do other things mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. more than what we ask or understand. Fíjese lo que Pablo está diciendo. Listen to what Peter is saying. Aquel que es poderoso That one that is powerful para hacer las cosas mucho más abundantes to do the things in more de lo que pedimos o entendemos. of what we ask or understand. Estoy donde leímos, Efesios 3.
And where we read 20. Ephesians 3:20. Él es poderoso He's powerful para ser más abundante to do more lo que tú y yo pedimos o entendemos. what me and you ask or understand. Él es poderoso He's powerful para ser más abundante to do more lo que tú y yo pedimos than what me and you o lo ask que tú y yo entendemos, or me and you understand. según el poder que actúa en nosotros. Since the power that acts on us. ¿Está entendiendo esa palabra? No va a tardar, llévesela, hermano, anótelo para que usted lo medite en su casa. Take this word, write it down. So Efesios 3:20. Ephesians 3:20. Aquel que es poderoso That one that is powerful para ser mucho más abundante to do more lo que tú y yo pedimos what me and you ask o lo que tú y yo entendemos, or what me and you understand. por el poder que actúa en nosotros. Because of the powers that act on us. Quiere decir que Dios hace más abundante. That means that God does more. Lo que Él da es más abundante que lo que tú y yo What pedimos. He gave us is more. Lo que tú y yo, lo que Él nos da edifica más que lo que tú y yo pedimos. What He gave us is more edificated than what me and you ask. Y ya con esto te cierro. And I will close with this. No es complicado, hermano. ¿Quién buscó a Dios? Who looked for God? Mediten eso. Think about that. ¿Acaso no tuvo Dios que proveerse un medio para traernos? Didn't God have to provide a way to bring us? ¿Quién dijo, déjame yo buscar a Dios? Who said, Que no estoy haciendo nada. let me just look for God because I'm not doing nothing. No hay una persona en esta tierra There's not a person in this earth que pueda decir que buscó a Dios primero. that is able to say that they look for God first. Dios es quien te busca. God is the one that looked for you. Hermano, y sigue siendo así. And it continues being like that. Él es quien pone en nosotros el querer como el hacer. He's the one that put on us the willing and the Me doing. explico, porque está profundo eso. I explain myself. Mateo Matthew, dice que estaba sentado una mesa, estaba en su trabajo, era publicano. it says that he was sitting down in a table at his Estaba job. ahí en el banco de los tributos. He was at the bank. Y dice que Jesús pasó por ahí, hermano, And it says that Jesus passed through there. y Jesús le dijo, sígueme. And Jesus says, follow me. Y él lo siguió. And he started following him. Pero ¿quién fue que le dijo, sígueme primero? But Jesús. who was the one that says, follow me first? Jesús. Jesus. Y así usted va a ver ese mismo patrón en la Biblia, And you're going to continue seeing that way. of donde the Dios Bible, es el que llega primero. where God is the one that gets there first. Porque el ser humano no tiene la capacidad Because the human doesn't have the ability de hacer lo bueno o de buscar a Dios por su propia fuerza. to do the good thing or look for God in their own strength. Voy a repetirle eso. I'm going to repeat that. El ser humano no tiene la capacidad The human doesn't have the ability de buscar a Dios por sus propias fuerzas. of looking for God with their own Dios willing. es quien tiene que poner ese querer y ese hacer God is the one that has to put that willing en usted y en mí. in me and you. Entonces, hermano, ¿por qué nos complicamos? Hay que dejar que el patrón siga siendo ese. So why we complicate it so much? We have to continue that way. Tiene que dejar que sea siempre Dios que tome la delantera. You always have to let God to be the first one. Tenemos que permitir que Dios siempre sea el que nos dirija. We have to let God to always be the one that guide us. Dice que Pablo, It says that Peter, conocido como Saulo, knowing our tuvo un Saul, encuentro con el Señor cuando iba camino a Damasco. he got an encounter with God when he was on his way to Damascus. Pablo hizo la pregunta más lógica He made the more logical question que había que hacer. that we needed to ask. Después que tenemos un encuentro con Dios, hay que preguntarle al mismo Dios qué quiere de nosotros. After we have an encounter with God, we had to ask God, what you want from me? Pablo no se movió de aquel lugar, lo entraron a la ciudad. And Peter didn't move. They put him in the city. No se ve a Pablo diciendo, You don't see Peter saying, Señor, estoy en tal lado, Jesus, I'm in this side. en la calle tal y tal, I'm in this street. donde fulano de tal. In somebody's house. Pablo entendió que el que lo había encontrado en el camino ya sabía dónde él estaba. Peter understood that whoever find him on the way, he knew where he was at. Es lógico, si te encontró en el camino, That's logical. He found you on ¿cómo the no way. vas a saber dónde tú estás ahora? How he's not going to know where you are now? Dios agarra a un varón llamado Ananías God took a man named Ananias y se le revela en sueño y le dice a Ananías, ve a tal lugar, and he revealed to him in a dream and said, go en to tal this place. casa de un varón llamado así, 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 así.
Go to this house, to this man, named like this, like this. Y me imagino al Señor dándole detalle a Ananías que a lo mejor no salen en la palabra. Una casa así, pintada así, con una calle así. And I imagine our sir giving him detail that we might don't find in the Hay un Bible. hombre que se llama así, así, así. To this man named like this and like this. Pero ahí hay un hombre que se llama Pablo. But there's a man that his name is Peter. Él ha visto en visión He has saw in a vision que tú vas y pones tu mano sobre él that you will go and you will put your hand y over y él him recobra la vista. and he will recover his eyes. Yo quiero que tú vayas allá y lo hagas así. I want you to go over there and do it like that. A lo primero Ananías, Señor, pero ese no es el que yo escuché. At the beginning, he was like, God, but that's not the one I heard from. Sí, ese mismo es. Yes, that's the one. Pero tengo unos planes con él. But I had some plans with him. Aleluya. Ananías va y así mismo sucede. Ananias went and it happened the same way. Usted lo puede buscar en la palabra. You can look for it on the Bible. Pablo no pide Peter didn't ask. a Dios que quería recobrar la vista. He didn't ask God that he wanted to recover his eyes. Posiblemente lo hizo. Possible he asked for it. Pero lo que Pablo pidió, But what he asked for, lo que estamos seguros que Pablo sí pidió, but what we sure that he really era que asked quería conocer is that he wanted to know más aquel con el que él había tenido un encuentro. more that one of that he had an encounter with. Por eso Pablo, cuando sale de allí, That's why Peter, when he come out of there, si él hubiera querido recobrar la vista desde que sale de allí viendo, he wanted to recover his eyes. As Se soon ol- as he was seeing, se olvida de Dios. he would forget about God. Pero cuando él salió de allí, dice que se fue 3 años al desierto. But when he came out of there, he says that he went himself to the desert for 3 Mire, years a aprender. to learn. ¿Qué tú quieres? ¿Quieres recobrar la vista? What you want? You want to recover your eyes? ¿O quieres con todo y ceguera conocer al que te encontró en el Or camino? you want with your blindness to know the one that haven't encountered Porque with que you? desde que nos devuelven la vista nos volvemos locos, hermano. Because as soon as we get our eyes back, we get crazy. Pablo le devolvieron la vista y él se fue 3 años al desierto. He recovered his eyes and he went to the desert for 3 years. Tienes que ir al desierto a aprender de Dios. You have to go to the desert to learn from God. Ya veo, ya nos volvemos locos. I already see, and we go crazy. No, tienes que... Pablo entendió que él necesitaba conocer No, Peter understood that he needed to porque know él veía antes de eso because he used to see before y that, él no conocía a Dios. and he didn't know God. Entonces lo que menos importaba ahí era la vista. So the less important thing there was his eyes. Ahora el blanco era conocer al que lo llamó. But the point now was to know the one Wow. that called him. Estoy terminando. I'm almost finishing. No sé si entendiste eso. I don't know if you understand this. El blanco era ahora The point is now, conocer get to know al que lo había llamado. the one that called him. Otro ciego Another blind one de nacimiento. from born. Jesús escupió, hizo lodo, le puso lodo en los ojos y le dijo, ve, lávate. Jesus spit and he put this dirt in his eye and he said, go clean your eyes. Ese ciego también vio, pero ese ciego no sabía quién era el que lo había sanado. That blind already recovered his eyes, but he didn't know who healed him. Él no sabía. He didn't know. Pero dice, hermano, But he says, fíjese la gran diferencia que hay. look at these differences. Que ese ciego no procuró It says that this blind man, conocer quién era. A él lo jalaron y le dijeron, ¿quién fue? they grabbed him and they asked him who he was. Y él dijo, yo no sé, He said, I don't know. no sé. Llamaron a sus padres. I don't know. And they called their parents. Los padres dijeron, él tiene edad, And his parents say he has que age. hable él. Let him speak. Sabemos que él es nuestro hijo, el que era ciego. I know that he's my son, that he was blind. Pero, ¿cómo él ve? No lo sabemos, él hable. But how he recovered his eyes, I don't know. Let Pero him mire speak. qué pasó con ese ciego. But look what happened with this blind man. Que al ciego lo sacaron de ahí. That this blind man, they took him out of there. Pero luego que él sale de ahí, él se encuentra con el que le devolvió la vista. But after coming out of there, he had an encounter with the one that gave him the eyes again. Oh, Señor, eres tú. Oh, Lord, it's you. Lo adoró, He worshipped lo him. bendijo. He blessed him. Pero tú sabes qué pasó luego. Él fue But you know what happened? He left donde los sumos sacerdotes and he went to the preachers y dijo, fue Jesús. and he said it was Jesus. Búscalo, hermano, eso está ahí. Look for it, it's there. Luego él va y él entonces declara quién fue. Then he go and he declared who he was. Bendito sea el Señor.
Si tú sabes que están buscando a Jesús, if you know that they looking for tú Jesus, sabes que te estaban preguntando era para meter el que te sanó en un problema. you know that they ask you who took you out of the No problem. vuelva por ahí. Don't go back over there, Porque el enfoque no era conocer más íntimamente because the point was not to know more and intimidating, al que lo había sanado, sino conocer el que había hecho el milagro. to know who healed him, but to know who made the miracle. Son dos cosas muy diferentes. Conocer quién fue que hizo el milagro Get to know who did the miracle. a yo tener una intimidad más allá del que hizo el milagro. For me to have a relationship more than they with the one that did the miracle. Tienes que volver a dejar que Dios te guíe. You have to let God to guide you again. Dios no falla ni deja de guiar a sus hijos, God- aun cuando queda en silencio. God does not fail. He doesn't stop guiding his kids, even when he's quiet. Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? God, what I do now? ¿Sabe por qué vivimos preguntando eso y vivimos como perdidos? You know why we keep asking that and we keep like we lost? Porque dejamos de caminar bajo su guianza. Because we stop walking on his kindness. Perdimos la primera dirección. We lost the first direction. Perdimos el primer amor. We lost the first love. Cuando se pierde el primer amor podemos estar haciendo muchas cosas, When we lost the first love, we could be doing many pero things, sin dirección. but without direction. Y yo no sé usted, hermano, And I don't know you, brother, pero lo más terrible que hay es caminar sin dirección de Dios. but the more terrible things that it is to walk Uno without se siente direction. perdido. You feel lost. Uno siente que llega a la iglesia como que sin norte. You feel like you get to church with no Uno ni way. sabe por qué es cristiano. We don't even know what we're Se Christians. nos va el gozo de la salvación. It's like the rejoin go away. Nos enfocamos en los afanes, en los problemas. We start worrying about the El que problems. pierde la dirección, pierde el norte, pierde el blanco, pierde la meta, pierde a Cristo de vista. Whoever lost the direction lost Christ from his eyes. Deja de saborear el evangelio. Ay, They stop loving the Christian. deja de ver a Dios en And acción. stop looking God on actions. Porque óigame algo, eso produce gozo, ver a Dios en acción. Because that gives you a rejoice, sees God on Llegué a mi action. casa, Señor, gracias. I get to my house and I said, Tú Lord, me thank traíste. you. You brought me. Bebí agua, Padre, gracias. I drank water and I said, thank you, Lord. ¿Sabe cuándo damos gracias? Cuando vemos una intervención divina del cielo. You know when we give thanks, when we see something ¿Tú from sabes por God. qué no damos gracias ante esas cositas que nos pasan? You know why we don't give thanks about those little Ante things? esas cositas que tenemos. About those little things that we have. Dite gracias a Dios por los zapatos que te pusiste hoy. Have you said thank you to the Lord for the shoes that you wear? ¿Sabe por qué no le diste gracias a You Dios? know why you didn't say thank you Porque today? perdiste de vista que el día que lo compraste o te lo regalaron, Because you didn't remember that the day you bought it, they gave it to you. fue Dios que te proveyó de alguna manera. It was God that provided you in a type of way. ¿Sabe por qué no le diste gracias a Dios por la camisa que tiene? You know why you didn't give thanks to God? Because the clothes you were Porque has today? perdido de vista que fue Dios que te la dio. Because you lost that it was Him that gave it to you. El carro que tienes, The car that you have, simplemente te montaste en él, agarraste la llave, prendiste. you simply just got in it and Pero turned the car on. perdiste de vista que el día que no tenías ni uno, But you lost that the day that you didn't have anything. Dios se acordó de ti y te proveyó. God reminded Ay, you. yo and quiero He terminar, provided hermano, pero you. que esto está profundo. ¿Le estás dando gracias a Dios Are you giving thanks to God? o estás perdiendo de vista? Or you losing from your eyes? Estás perdiendo de vista You losing your eyes que Dios es quien te está proveyendo. that God is the one that is providing. Eso es ver a Dios en acción. That's what God is waiting for. Yo no sé tú, pero yo estoy viendo a Dios en acción aquí. I don't know you, but I'm seeing God in Yo lo action estoy viendo here. hace rato. I'm seeing Him from a ¿Tú lo long estás time. viendo? Are you seeing Him? ¿Ves a Dios en acción en esta Are tarde? you seeing God in action ¿Estás this viendo afternoon? cómo Él está hablando a tu vida? Are you seeing the way He speaks? Pues dale into your life? gloria. So give Him glory. Pues dale alabanza. So give Him glory. Aleluya, regocíjate. Rejoin yourself. Porque no todos los días Because not every day se ve a Dios en acción. you see God on action. Aleluya. Tienes que volver a ver a Dios en acción. You gotta go back to see God in actions. No esperar que pase algo grande en tu vida. Don't wait for nothing big to happen in your life.
tienes que verle en acción. You had to see him in action. ¿Cómo verle si estoy hace rato que me salí de su plan y propósito? How am I see him if from a long time ago I left his Entonces, plan and his purpose? Tengo que volver al principio. So I had to go back to the beginning. Siempre se ha tratado de Dios. Always it's been about God. Siempre hemos dependido de Dios. We always had depend from God. Se trata, hermano, de hacer preguntas tan lógicas. It's just about asking logical questions. El día que yo me convertí, The day that I became Christian, que el Señor me llamó, perdón. that God called me, Ese día yo acepté al Señor en mi casa. that day I accepted Christ in my house. Al otro día, The next day, yo comencé a orar a Dios por dirección. I started praying for guidance. Señor, ¿dónde tú quieres que yo me congregue? God, where you want me to congregate? Yo tengo que preguntar al que me llamó. I had to ask to the one that called me. Yo no puedo agarrar, oh, me convertí hoy, wow, voy para esa iglesia. I cannot just become Christian and be like, oh, I might just go to that church. El que me llamó está más interesado en llevarme donde él quiera. Si él me llamó, ya él sabe dónde él me va a poner. The one that called me, he knows where he's going to put me at. Aleluya. Yo creo que usted entendió eso, ¿verdad? I think you understand that, right? Es lógico. It's logical. Eso es caminar bajo esa dirección. That's walking through that Y direction. déjame decirte, eso es lo que causa más gozo And let me tell you, that gives you so rejoice. en la vida del cristiano. Tu problema de hoy Your problem of today es tu bendición de mañana. is your blessing of Dios se tomorrow. quiere glorificar God wants to glorify en tu situación, sea cual sea. in your situation, whatever it is. Mientras más grande o imposible se ve el problema, mejor es para Dios. The bigger and the impossible the problem is, the best is for God. Dios trata con lo imposible. God treats with the impossible. No te he dicho que si crees verás la gloria, le dijo el Señor a Marta. Don't I haven't told you that if you believe, you will see the glory of Así God? que desde hoy pide menos, So from today, ask less, obedece más. obey more. Dios lo que anda buscando es obediencia. God, what He's looking for is for obedience. No pierdas esa dirección y si la has perdido, Don't lose that direction. If you have lost it, vuelve y si tienes que dar un pasito atrás, dalo. and if you have to give a step to the back, Pero retoma esa dirección que perdiste. but retake that direction that you have lost, Donde nada ni nadie te hará retroceder. where nothing or nobody will make you go back.